Testamento y el Nuevo también está plagado de historias de familias, comenzando con la primera familia. ¿Quién era la primera familia de la historia? Antes, un poquito antes. ¿Había gente en la tierra antes de José y María? ¿O no? Adán y Eva. Adán y Eva. Antes de Adán y Eva sí, yo ya no sé si había alguien, ¿no? Yo creo que no. Pero la primera familia era Adán y Eva. ¿Dónde vivían Adán y Eva? ¿Y dónde queda el paraíso? En algún momento explicaremos algunas cosas del Génesis, porque sí, el Génesis habla que está ubicado en la confluencia del Tigris y el Éufrates y de dos ríos más que en la Biblia no aparecen luego. Pero más que un lugar físico, hace referencia a una situación de vida, a un estado de vida ideal, ¿no? Y para una mentalidad judía acostumbrada al desierto y a la arena, obviamente el paraíso tiene que estar vinculado al agua y a lo verde, ¿no? Por eso, pero eso lo vamos a explicar. Pero el paraíso no es propiamente un lugar físico, sino la Biblia quiere reflejar el estado, la calidad de vida que tenían al ser creados, porque fueron creados sin el pecado, pero con la libertad de poder elegir, y en algún momento el hombre pues elige mal, ¿no? Entonces, la primera familia, Adán y Eva. ¿Quién más vivía ahí en el paraíso? La señora, la mamá de Eva, la suegra de Adán, ¿quién era? Mire, ese señor rapidito lo ha dicho, ¿eh? La serpiente. La suegra, claro, estaba ahí. No son muy queridas las suegras, a pesar de que, no sé, es fama, ¿no? Porque son muy buenas. ¿Sí o no? ¿Quién es suegra aquí? Uy, todas. Mejor no voy a hacer broma de suegras. Está bien. Comienza pues con Adán y Eva y recorre la mayoría de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y termina en el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, hablando de la boda entre el Cordero y su esposa, la Iglesia, ¿no? Hablando de esa familia formada entre Cristo y su Iglesia. Y va haciendo un análisis de las principales historias de familias no exentas de virtudes y defectos, como toda familia. Habla, por ejemplo, Abraham, que estuvo casada con Sara, y que a Sara pues no podía darle un hijo, y Sara le dijo que pues, quiere tener un hijo que se vaya con la esclava, ¿no? Y luego cuando Dios le hizo la merced de darle un hijo, luego Sara ya a la esclava pues, la sacó de la casa, porque ya ella era con su hijo, pues digamos que ya no podía distraerse Abraham con Ismael y con su mamá, y los echó de la casa. Estas historias pues reflejan estas situaciones complejas de familia, ¿no? Y luego también pues va pasando por familias con problemas, con rupturas, con crisis, como por ejemplo la crisis de Caín y Abel, para empezar la historia nada más, como Caín por envidia ataca a su propio hermano y violenta la familia. Luego están las peleas de los hijos con las esposas, de los hijos de los patriarcas, la pelea entre Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan ustedes de esas historias? ¿Seguro que se acuerdan? Seguro que sí, porque eso lo hemos estudiado, ¿no? Esaú y Jacob que engaña a su padre para quitarle la bendición y la autoridad y hacerle el pase como jefe de la tribu, del clan. Todo esto pues lo va narrando el documento de una manera muy amena, muy actual, y va hablando de cómo en la Sagrada Escritura encontramos modelos de familias que se parecen mucho a las familias actuales, ¿no? Y que implica que nosotros como catequistas, agentes de pastoral, estemos preparados para explicarle a las personas por qué las familias deben estar constituidas, dice el documento, como manda la Biblia, un hombre, una mujer y la descendencia que resulta de allí.
porque el Papa lo dice claramente, en todas las familias de la Biblia aparece la figura del padre, de la madre y de unos hijos. Y dice, así es, la voluntad de Dios para la familia está expresada en cómo Dios ha ido suscitando familias en la historia de la salvación. Y entonces, ese es el modelo. Y nosotros debemos saber explicar a la gente por qué es así. Pero no solamente usar el argumento de que la Biblia lo dice. No es un argumento, obviamente es la palabra de Dios, pero hay que manejar otros argumentos también, por si acaso alguien que está al frente te dice, pues para mí la Biblia no es pues el libro que tú dices, y por qué no el Corán, y por qué no el libro de Mormón, por qué tu Biblia. ¿Cómo le explicas a una persona que no acepta la autoridad de la Biblia que la familia tiene que ser hombre y mujer? Ahí hacen falta ya no argumentos de fe, hacen falta argumentos antropológicos, sociológicos, psicológicos, para explicar lo mismo, pero desde otro ángulo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, no siempre hay que basarse únicamente en la Sagrada Escritura, porque si el oyente no le da el peso a este texto, hay que tener otras opciones de explicación. En todo, en todo. Los temas de fe, Santo Tomás tenía esta bonita metodología de explicar hasta donde obviamente se puede explicar racionalmente los aspectos de fe, de tal manera que si tú me dices yo no creo en la Biblia, bueno, pues te llevo a la lógica, te llevo a los campos de la ciencia y te demuestro lo mismo. Y si ya no crees en eso, tú quedas como un insensato. Puedes decir que no sigues creyendo, pero ya es culpa tuya, ¿no? Eso hacía Santo Tomás muy bien, y deberíamos nosotros tener siempre un plan B, ¿no? Un plan B cuando la Biblia no sea el fundamento que podamos usar, ¿no? Por eso el Papa dice, en este tema de la familia, primero la Sagrada Escritura, pero también debemos manejar otros tipos de conceptos y de explicaciones. Y ese es, creo yo, uno de los primeros desafíos que lanzamos en estos coloquios, ¿no? Formarnos en estos temas, formarnos. Seguramente los párrocos van a organizar con el obispo alguna forma de que esto pues se dé por parroquias, por vicarías, pero es importante que nosotros, que somos los un poquito más cercanos y un poquito más formados, esto lo sepamos, y lo sepamos explicar bien a cualquiera, católico, no católico, a cualquiera, y bien explicado, porque así defendemos la Iglesia, defendemos la fe y defendemos el orden natural de las cosas, que ahí está Dios. Entonces acá hay un primer desafío que lanza el documento, ¿no? ¿Estamos preparados para explicarle a cualquiera y defender por qué el matrimonio y la familia debe ser hombre, mujer, y si Dios manda hijos, pues los hijos? ¿Por qué hombre no se puede llamar familia o matrimonio? ¿Por qué? Pues hay que saber. Tarea para la casa, ¿ya? Ojalá tuviésemos un poquito más de tiempo para abordar más temas, pero no se puede. Pero le dejo como tarea esto porque de verdad es muy importante. Nosotros los sacerdotes, en nuestra experiencia pastoral, la gente te pregunta mucho por qué. Ya no es como antes, que el padre decía, eso no está bien. Ay, ya, padre. Ahora es, eso no está bien. ¿Por qué, padre? ¿Y usted quién es para decirme eso? Así es ahora. Entonces ahora hay que saber explicar. Además, saber explicar tu fe es un mandato de la palabra de Dios, ¿ah? ¿Sí o no? ¿A dónde? Quien me dice el texto, ahorita mismo le doy indulgencia plenaria. Acá está un señor que lo puede hacer porque tiene el poder de atar y desatar. Texto bíblico, así. Tarea para casa. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 13 y 14. Estén siempre preparados para dar respuesta y razón de su fe a todo el que les pida cuenta de ella. Razón de su fe, argumentos, razonamientos. Estén siempre preparados y dispuestos a dar respuestas y razones de su fe y de su esperanza.
Pero dice luego más abajito, háganlo con respeto, con caridad, pero háganlo. No se trata de que si te dicen, ¿por qué tengo que ir a misa el domingo? Yo he escuchado personas que, es que la misa es linda, tienes que ir. Esa no es una razón. ¿Me dejo entender? Tú tienes que explicar por qué hay que ir a misa con argumentos, no porque la misa es linda. Eso será para ti. ¿Y qué pasa si a alguien no le parece linda? ¿Qué haces? Es que el coro lindo anda. No. La palabra dice que tengas razones. Tienes que ir porque el Señor ha dicho: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. ¿Así dónde? Capítulo 6 del Evangelio de Juan, palabra de Dios. Si no vas y no comes su carne, no tienes parte con él. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, tal y tal. Ya son argumentos, pero que no sean cosas emotivas. Entonces, hay que saber, ¿ya? Hay que saber. Y debe surgir en nosotros el hambre de saber, el hambre de saber. Ahora es tan sencillo porque tenemos los teléfonos y tenemos el Google. A veces uno, pues, en el carro, estás yendo a un lado a otro, no sé, ¿qué significa encarnación? ¿Qué significa transubstanciación? ¿Qué significa que Cristo es redentor? ¿Qué diferencia entre redentor, salvador? Ponlo, a ver qué sale. A ver qué sale. Mientras vas de un lado al otro, anda buscando, que a veces usamos el internet para tonteras, ¿no? Entonces, el hambre de saber explicar tu fe. Este es el primer reto y desafío que lanza el documento, y por eso lo digo. Tienen que saber explicar por qué la familia debe ser así. Por supuesto que el documento comienza diciendo que para que las familias sean lo que Dios ha querido que sean las familias, el amor que se dan los esposos debe ser lo más parecido posible al amor que Dios le da a sus hijos, a la iglesia, al mundo. Si no se parece a ese amor, no va a funcionar la familia, no va a cumplir su vocación. Esto es un tema también muy importante porque luego lo vamos a desarrollar en el capítulo 4, cuando explica el tipo de amor que hay que aportar al matrimonio para que el matrimonio funcione. No cualquier tipo de amor funciona, ¿no? Ahora le llaman amor también a cualquier cosa, ¿no? Entonces, el documento va avanzando por estas pautas y nos va dando luces para entender todo lo que va a venir después. Ubica, por supuesto, a la familia como la iglesia doméstica, es decir, el primer lugar donde debe anunciarse el amor de Dios es la familia. Y por eso lo que ayer decía Monseñor Marcos, nuestras familias son el primer objetivo de evangelización. Nosotros. El primer objetivo de evangelización somos nosotros. Debemos formarnos para saber transmitir con alegría eso a los chicos, a los hijos, a los vecinos, a los amigos, porque no podemos repetir conceptos de otros. Eso no funciona. No funciona. El Señor no le gusta eso. Acuérdense ustedes en el pasaje cuando Jesús venía de Galilea a Jerusalén y estaban los apóstoles con él y de pronto se detiene y le dice: a ver, muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos comienzan. Unos dicen que eres esto, otros dicen que eres esto, otros dicen que eres esto. Ah, qué bien. ¿Y ustedes? Para ti, ¿quién soy yo? Se quedaron mudos. Y Pedro por ahí se levanta y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús se sorprende porque es la primera vez de las dos que Pedro sale en los evangelios haciendo algo bien. 8 veces sale Pedro, 6 veces mete la pata. De verdad, no me estoy burlando, está ahí. 6 veces mete la pata. Una vez le sale esta, que le dura 25 segundos, porque ahí nomás Jesús le dice: sal de mi camino, Satanás. Le duró 25 segundos. Porque Jesús le dice: Pedro, ¿de dónde has sacado eso? Porque venía ya Pedro de varias, ¿no? Y
Y Jesús le dice, bueno, pues ahora tengo que ir a Jerusalén, que me maten, me agarren, me peguen. Tú no vas a ningún lado. Sal de mi camino, Satanás, le dice, ¿no? Y la otra es cuando en la barca ve el milagro de los peces y le dice, Señor, no soy digno de ti, soy un pecador. Ahí acertó. Después, léanlo. Y mira, a él le encargó la iglesia. Curioso, ¿no? Así es. Entonces, cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? Noten el ritmo del texto, todos tienen una respuesta. Uno dice que eres esto, otro dice que eres Jeremías, otro dice que eres Isaías, otro. Ok. ¿Y tú qué dices? Es más fácil tener lo que otros dicen de Jesús y repetirlo. Es más fácil. E ir por la vida haciendo pastoral repitiendo los conceptos de otro. Pero eso no quiere Jesús. Jesús quiere que tú digas quién es para ti y que eso lo transmitas. Si no, mándalos al Google a todos. Claro. Si una persona te dice, hermana, ¿quién es Jesús? Y tú te paras y dices, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, consubstancial con el Padre, iguales en dignidad. Todo es correctísimo, pero ¿de qué sirve? Con todo respeto, ¿de qué sirve? Lo que la persona te está preguntando, detrás de la pregunta es, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? Yo quiero que haga eso conmigo. No me repitas un concepto que está en internet. ¿Me dejo entender? ¿Seguro? Pues hay que buscar la respuesta personal, no los conceptos de otros, porque eso no cambia el corazón de nadie, son palabras. Por eso el Señor dice, tú, ¿quién dices que soy yo? ¿No? Por eso el Papa te pide que sepas explicar y que tú tengas una postura, una frente a todos estos temas y que lo hagas con pasión, no repitiendo sonidos y conceptos, sino tu postura. Es un reto tremendo que implica mucha gana de formarse. ¿Qué es lo que hay que tener? Ganas de formarse. A veces no tenemos muchas ganas de formarnos. Padre. ¿Perdón? ¿Desea usted hacer alguna pregunta? No sé si las... Sí. A ver, dígame. Justo hay que dar con razonamiento, ¿no es cierto? Ahora le dicen, bueno, ¿y cómo sabe usted que le encargó a Pedro la iglesia? ¿Por qué no le encargó a María Magdalena? Así pregunto, ¿por qué? Y yo me he estudiado la vida de María Magdalena. Pero hay que saber cómo le respondo. Entonces digo, sencillamente, no son machistas, pues. Es invento de la iglesia. ¿Cómo responde usted si yo le hago la pregunta? ¿Y cómo sabe usted que Jesús le nombró a Pedro y a María Magdalena? ¿Qué me responde? Yo le diría dos cosas. Tenemos la palabra de Dios que lo dice claramente. Ya, pero ahí viene la otra pregunta. ¿Y cómo sabe que es la palabra de Dios? Por los frutos. Dios existe. Esas preguntas le hacen. O sea, yo me dejo, pero... Sí, claro. Yo le entiendo. Le voy a responder brevemente porque no podemos desviarnos mucho del tema ya. Pero hay una verdad que la dijo Chesterton, que es un escritor católico que ha muerto ya. Él decía, Dios existe y quiere el bien de sus hijos. Si la Iglesia Católica fuera mentira, Dios no podría acompañarla con tantos frutos, porque implicaría que Dios está avalando la destrucción de la humanidad siguiendo una mentira, un hombre que dice que es Dios y una iglesia que dice que tiene un papa. Si está como está la iglesia y acompañada de tal manera por Dios, es una señal de que es la verdadera con todas sus fallas, porque o es verdadera o es una abominación la fe católica. Decir que Dios se hace hombre o es verdad o es una monstruosidad. ¿Y cómo sabemos que es verdad? Pues lo dice la palabra, ya, y al margen de la palabra, porque Dios lo está acompañando. Si no fuera verdad, Dios no podría bendecir como lo hace. El ejército de santos y de frutos, el mundo que conocemos se ha hecho por la Iglesia Católica. Si fuera mentira, no podría ser eso, créanme. Por eso nomás le digo yo, por los frutos
lo conoceréis. Esa es una respuesta. Obviamente, el que no quiere creer, por eso estaba esa otra frase que decía, para quien quiere creer no hace falta muchas pruebas, y para quien no quiere creer, por más pruebas que le des, pólvora en gallinazo. La iglesia, ¿no es cierto?, es una santa católica y apostólica. ¿Por qué santa? Porque Dios es el más santo de los santos y hace santos a los que le practican. ¿Y quién canoniza a los santos? Yo sé que hay milagros y todo eso. Pero y a Julio Matovelle, ¿no será que requiere plata para canonizar? De ahí, ¿qué me responden? No, ya son Pero cosas. es que hay cosas como esas. Sí, no. ¿Ya qué vas a hacer ahí? O sea, Hay que aclararla. no. La iglesia espera que Dios intervenga, hace toda la parte humana, ¿no? Que es una cosa muy larga y muy metódica y muy científica, y espera que Dios confirme. Y si Dios confirma con un milagro, primero eso también se manda a evaluación para descartar científicamente posibilidades humanas, y luego dice, pues aquí hay un milagro, Dios está confirmando y lo declara, punto. O sea, no es un tema de dinero, y además las personas que hablan así ya se nota que no tienen vida de parroquia, ni vida espiritual, ni rezan, ni les importa, y están detrás de la comidilla y de eso. Esa gente, a veces no hay que gastar mucho tiempo en eso. Yo lo primero que le digo es, mira, anda, lee, busca, y con un texto ven a buscarme y conversamos sobre el texto. Las riquezas de la iglesia, ¿dónde está el oro? Tráeme el texto, ¿dónde lo dice? Y lo conversamos. Jesús estuvo casado con María Magdalena. Tráeme el texto. Tráeme el texto y lo conversamos. Pero un texto serio, no me traiga la estúpida novela de un peregrino que escribe tonteras. Tráeme un texto de un padre de la iglesia, de un científico, de un sacerdote, y lo conversamos. Y con eso se quedan callados, porque son tonterías. Bueno, vamos a seguir. El documento también habla lo que decía la oración que hemos tenido en este momento, ¿no? Que el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la iglesia. Pareciera como que hay un proceso en marcha en el mundo en el que se han ido derrumbando los pilares más importantes, ¿no? Las verdades fundamentales han caído, los conceptos que nos han movido siempre ya no son válidos, ahora todo es revisable. La familia, que ha sido el lugar donde hemos crecido con fuerza, con personalidad, con horizontes, se está también destruyendo. El tema sexual, que es un don de Dios para que la persona crezca y se realice, se está maltratando de tal manera que ya no enriquece, ya no hace crecer a nadie. Es como que hubiera un proceso abierto para ir destruyendo aquello que nos hace personas dignas, ¿no? Y ahora ya miren cómo está el mundo, ¿no? Miren cómo están las cosas, no hay valores fundamentales, cada uno se inventa su moral, y por eso el Papa dice, la familia es el último bastión donde podemos pelear los valores, y la iglesia, por eso los ataques están viniendo a la familia y a la iglesia. Quitarle valor moral a la iglesia, quitarle autoridad moral a la voz de la iglesia para que cuando hable ya nadie la quiere escuchar, es parte de lo que está pasando. Y como no pueden ir con la fe de los fieles, que la tenemos muy metida, lo que hacen es resaltan los errores de algunos miembros de la iglesia, que sí son errores, pero no es el total, y ustedes lo saben, gracias a Dios no es el total, pero de lo que se trata es de que la gente se meta en la cabeza que la iglesia ya no tiene autoridad para decir nada, que se calle. Eso es lo que están buscando. Porque la iglesia resulta ser hoy la última voz que le está hablando a la conciencia de la humanidad para advertirle que el camino que está tomando lo va a llevar a la destrucción. La única voz, nadie más lo está haciendo. Y por eso hay que callar esa voz. Y la familia, que es donde pues a los chicos se les da seguridad, fortaleza, amor,
hay que también darle por ahí, ¿no? Entonces, no nos engañemos, estamos en una guerra, es una guerra, hay que saber pelear. Pero Padre, hagamos de guerra abierta, no quedemos callados. Si sabemos que Dios creó cielos y tierra y a los seres humanos, ¿no? Luchemos por los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, pero en público, pues, salgamos a las calles, no nos quedemos escondidos y calladitos. Ese es el problema. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo. Hay que saber salir, ¿no? Uno puede salir a... Hay que organizarnos, hay que hacer las cosas bien, porque luego, pues... Sodoma y Gomorra están reinando. Sí, yo lo entiendo. ¿Qué les parece si, acabando el tema, luego hacemos... ¿Les parece? Excelente, porque si no, un poquito que nos... Entonces, mejor guardemos los comentarios para el final, cosa que así nos damos una idea global de lo que quiero expresar y con todo gusto lo compartimos. ¿Ya? La Iglesia Católica será siempre perseguida, pero jamás vencida. Eso lo dijo el Señor Jesús. Así que estamos totalmente de acuerdo. Lo curioso es que el Señor dijo que la victoria es al final. En el camino nos vamos a revolcar un buen rato, pero no nos van a ganar. Bueno, sigamos entonces. Cuando el Papa habla de la crisis de las familias, él habla que en la base de esa crisis hay un problema que está en todo el mundo ahorita, que es esta cultura de lo relativo, de lo provisorio, de lo inmediato, que aplicamos a las personas los mismos criterios que aplicamos a las cosas. Las uso en tanto me interesan o me gustan, y cuando ya no me interesan o no me gustan, las cambio o las desecho. Esta cultura de lo provisorio es, dice el Papa, lo que ha hecho que las familias sean excesivamente frágiles. Entonces, hay que atacar esta cultura de lo provisorio en los chicos, ¿no? Ir consultándoles, viendo si están entrando por esa idea y sembrar en ellos los criterios y los valores contrarios, dice el Papa. En los chicos, por ejemplo, ya no se les siembra los criterios de esfuerzo, sacrificio, entrega, ya no. ¿Cómo éramos nosotros de pequeños? Yo, por ejemplo, le decía: mamá, me quiero ir al cine, dame para el cine. Ah, ¿qué dijo? Ahí está la escoba, ahí está la sala, me barre usted la sala y le doy su plata para el cine, ¿o no? Claro, eso era una cosa que ya te va como que formando en que el dinero te lo ganas, no te lo dan. Y luego, pues, yo me acuerdo con esas esponjitas verdes que hay para lavar los platos, mi mamá me daba con el detergente para limpiar los interruptores de la luz que se ponen negros al costado de tanto poner la mano. Me decía: ¿me limpia usted los interruptores? Yo le doy para que usted salga con sus amigos. Y yo sobando mis interruptores, yo me acuerdo, con mi balde de agua, remojando ahí, y me ganaba mi platita. Entonces te van metiendo criterios. Ahora los chicos crecen un poquito muy fácil. Entonces el Papa habla de esto y que dice que junto con esto, en la base, también en la base de las crisis familiares está la falta de diálogo en los esposos. No se hablan, o sea, se hablan lo mínimo y no se conversan los temas, no se tocan, a veces por, no sé, cansancio ya o miedo a que si lo toco él se va a poner así o ella se va a poner así, entonces mejor no hablo. Y esta falta de diálogo, el Papa dice que es una inmadurez en los matrimonios. Afrontan sus problemas sin el diálogo. Y tan saludable es una vez por semana o cada 15 días por último, sentarse los dos a tomarse un café y a decir: ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos llevando la casa? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta de lo que estoy haciendo? ¿Qué no te gusta? Tan productivo es, pero a veces no lo hablamos, ¿no? Entonces, el Papa invita a tener también mucho más diálogo, ¿no? En la base también de la crisis de la familia está el Estado, que no promueve leyes que protegen la familia. Esto ya es un tema que también, como decía, hay que saber
exigir, ¿no? Hay que saber exigir que el Estado, pues, y lo han hecho muy bien, estas marchas que han detenido esta pretensión de introducir estos temas de género en los textos de los niños. Está perfecto, lo han detenido, lo han hecho, o sea, lo hemos logrado. Y luego en temas del aborto también hemos detenido con la presencia de todos pacíficamente en las calles, se ha detenido. Hay que seguir luchando, ese es el camino, obligar al Estado a que respete la dignidad, el orden natural, los valores que siempre hemos tenido, que no nos lleven por otros caminos, que no son los que queremos. No los escogemos para eso. No los escogemos. Entonces, esta es otra cosa que está en la base, dice, de la crisis de la familia. Y junto con esto está también el hecho de que esta cultura de lo provisorio, de la que hablamos hace unos minutos, hace que las personas tomen el matrimonio como algo también provisorio si es que no funciona. Y dejan como una puerta media abierta, ¿no? Nos casamos, qué lindo, pero si no nos va bien, bueno, pues hablaremos bonito y nos vamos. Con esa mentalidad se está casando la gente. Como que el matrimonio puede acabarse como si fuera un contrato de alquiler de una casa, que en un momento te digo, ¿sabes qué? Devuélveme mi casa, ya toma, firmamos un papel y se acabó. El matrimonio no es así. Por eso hay toda una tendencia legalista de sacar el matrimonio en el Código Civil, sacarlo de donde está y ponerlo en el capítulo del Código Civil que se refiere a los contratos nominados, compraventa, matrimonio. ¿Por qué? Porque si es un contrato se puede acabar cuando las partes se pongan de acuerdo. Y no debe ser así. De hecho, el sacramento no es un contrato. El sacramento es un compromiso para toda la vida firmado con Dios. Es verdad que el matrimonio tiene elementos que tiene un contrato, por eso estas posiciones legalistas tienen su base, pues se están agarrando de ahí. ¿Cuáles son los elementos de un contrato para que sea válido? Las partes intervinientes que estén hábiles para contratar, la voluntad de contratar un objeto que es lícito y la expresión libre de la voluntad concretada en la firma de un documento. Ya está. Y obviamente mantener las formalidades que la ley manda. Eso es un contrato. Si tú vas al matrimonio, tenemos los novios, las ganas de casarse y compartir la vida, la expresión de voluntad en la misa, ¿no? Yo te recibo a ti como mi esposa, ¿no? Esa es la expresión de voluntad. Y hay una formalidad que es la ceremonia y el rito mismo del matrimonio. Entonces, el contrato, ahí está pues el truco. No, porque el matrimonio tiene el ingrediente extra de la gracia santificante que hace que eso se constituya en sacramento. Y el sacramento ya no está en manos de los hombres. Por eso Jesús dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando Dios une, sale del control de las manos del hombre la posibilidad de disolver eso. Por eso no es un contrato, aunque tenga elementos, no se dejen engañar y sepan de responder también. Pero el Papa dice que las personas lo ven como un contrato, nos ponemos de acuerdo hasta cuando querramos. Es más, ahora ya ni civilmente, ¿no? Ni civilmente la gente se está casando, se juntan sin ningún papel, sin ningún compromiso, pues con la misma alegría con que se juntan, se van. El día que dices, ¿sabes qué? Me voy, chao, chao. Pues no hay ningún concepto de esfuerzo, de lucha, de sacrificio, ya no hay. Por eso lo que hay que recuperar, dice el Papa, son esos valores desde niños. Y más adelante va a decir que los niños aprenden viendo esos valores en los papás. Si no los ven, aunque se los digas, no les va a calar, no les va a entrar, ¿no? Por eso más adelante el Papa va a decir que el gran reto de las familias es hacer visible el amor de Dios, la belleza de un matrimonio a los que están pensando en casarse, a los jóvenes, a los adultos, porque si una persona, un joven, ve que los matrimonios normalmente se llevan mal, se pelean,
¿quién va a querer casarse? Para estar así, yo no me quiero casar. Pero si ven lo bonito, la alegría, la tranquilidad en los rostros, la felicidad de los detalles, uno va a decir, yo también quiero esa vida. Por eso el Papa dice, hay una gran responsabilidad en las familias que ya están y que están cerca de la vida de fe, de transmitir esa belleza del matrimonio. A veces andamos con unas caras así como quien dice, ahí vamos, Padre, jalando la cruz. No, pues hay que transmitirle la alegría, ¿no? La alegría de tener un hogar. Y es verdad que se lucha y todo, pero hasta eso pues se hace con alegría. Es como los sacerdotes, que cada día pues salimos con alegría a amar a Dios. Habrán días mejores que otros, como en todos lados, pero siempre con alegría. Algunos le resta un poquito más, pero estás feliz, porque lo estás haciendo, lo estás intentando, estás poniendo todo al Señor. Igual el matrimonio debe expresar esa alegría de estar casado, ¿no? Alegría. A veces no se expresa, ¿no? Y detalles. A mí me gusta, por ejemplo, cuando veo matrimonios que tienen pues 30 años, 40 años de casados, y de pronto pues vienen a una entrevista o vienen a la misa y entran de la mano, por ejemplo, ¿no? A la iglesia, de la manito, y uno dice, caramba, qué bonito, 30 años después sigue dándole la manito, ¿no? Es verdad, a veces ya estamos viejitos. Ya a veces ya uno se olvida, ¿no? Yo tengo un matrimonio amigo que tienen como 20 y tantos años de casados, cuando salen de la parroquia, él le abre la puerta a ella. Ella se sienta, él le cierra la puerta, él se da la vuelta y sube a su carro. Detalles que ya se pierden, ¿no? Pero qué bonito se ve. Yo, de verdad, me sobrecoge ver eso. Me sobrecoge. Es que es bonito, pues, porque son detalles de enamorado. Claro, hay también lo otro, ¿no? Un amigo que cuando iba a los centros comerciales, de la manito con su mujer, entonces yo los veía, ¿no? Paseando de la mano, viendo tiendas, y digo, qué romántico, qué lindo que después de tantos años te tengas de la mano, ¿no? Y ¿sabe lo que me dijo? No, lo que pasa es que si la suelto se pone a comprar como loca. Entonces, por eso el Papa, en el último capítulo del documento, cuando hable de la espiritualidad conyugal, va a insistir en este punto otra vez y va a decir que uno demuestra el amor a Dios y a su esposo en los detalles, la manito, el chocolatito, la sonrisa en la mañana, el besito en la mejilla, detalles. No tienes que comprarle un terreno o una casa. Chocolate de 25 centavos, le haces una sonrisa de 3 días a tu esposa. De verdad, chocolatito, es verdad. Luego también, hacia el capítulo 3, vamos a hablar del capítulo 3, presenta, una vez que ha planteado cómo están las cosas, y ha dicho pues que hay en la base de la crisis hay estas cosas que hemos venido mencionando, ya plantea cómo vamos a enfrentar esa realidad para dar pelea, ¿no? Y dice, la primera arma que debamos acoger es la palabra de Dios y lo que la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, ha ido generando y produciendo en materia de familia. Esto se llama el magisterio vivo de la Iglesia. Y luego también la sagrada tradición, los padres de la Iglesia. Junto con todo eso, el Papa dice, vamos a ver qué es lo que la Iglesia ya tiene sobre temas de familia, sobre fracasos de familia, y lo que vamos a hacer es aterricémoslo a nuestro hoy. Estas cosas que siguen siendo totalmente válidas, vamos a ver cómo las aplicamos hoy y aquí en esta realidad. Y eso ya es el trabajo que nos toca a nosotros, ¿no? Quizá por parroquias, seguramente ya ir aterrizando estos principios, porque las recetas, los caminos están trazados, pero obviamente hay
aterrizar. Ese proceso de aterrizaje para adecuar la verdad a mi realidad actual sin traicionar esa verdad, el Papa le llama discernimiento. Es un proceso en el cual yo digo, tengo esto, que es lo que la Iglesia me pide que haga, y tengo esta realidad. ¿Cómo los empapo? Ese proceso se llama discernimiento, que es una palabra que se repite mucho en el documento, pero que hay que también tomarla en su justa medida. Discernir significa adecuar la verdad a mi realidad de hoy. No significa crear mi verdad y adecuarla a la realidad de hoy. Significa adecuar la verdad. Y seamos creativos en la forma de aterrizarla, pero esa verdad, no otra, porque si no ya no estamos hablando de la palabra de Dios, sino de cualquier otra cosa, ¿no? El Papa insiste mucho en eso, por eso plantea desde el comienzo que los problemas de familia y sus soluciones deben abordarse en una lectura continua, de continuidad, con todo lo que ya se ha elaborado en otros pontificados. Por ejemplo, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, tienen documentos riquísimos que están mencionados en el Evangelio, ¿no? A mí me gusta mucho el número 84 de la Familiaris Consortio, por ejemplo, de Juan Pablo II. Sería bueno que en Google pongas Familiaris Consortio 84, te demoras 12 segundos en hacerlo, y te va a salir ahí para que lo leas mientras vas a algún lado y vas viendo lo que la Iglesia, porque yo creo que ese número, que es un parrafito más o menos mediano, pero yo creo que ahí está condensado mucho de lo que la Iglesia piensa y cree del tema de familia y de las crisis familiares. Familiaris Consortio, con T, está en latín. 84. Familiaris Consortio, ¿no? Sí, número 84. Entonces, está también la Humane Vitae, obviamente, y está un documento que a mí me interesa mucho resaltar aquí, porque el Papa lo hace en el documento, yo resumo un poquito por los tiempos, que es la Caritas in Veritate. ¿Qué significa eso? La caridad en la verdad. Porque el Papa llama durante todo el documento a mirar con misericordia los casos difíciles, las rupturas, a no juzgar, a no rechazar a nadie, a acoger a todos con una mirada de misericordia, pero en la verdad. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo comprender tu situación, acogerte, y debo, por amor a ti, porque quiero que estés mejor, debo mostrarte el camino de solución a las situaciones que estás pasando. No te debo dejar en la misma situación, porque eso no sería misericordia. Si yo veo a un hijo mío que está caído, no sé, en el alcohol, y me dicen, ten misericordia, míralo con amor, ¿qué le voy a decir? Hijito, qué lindo, estás borracho. Ande, borrachate otra vez, hijito, porque te amo. ¿Sería correcto? No. ¿Qué le tengo que decir? La primera parte está bien, hijo, no te voy a pegar, no te voy a decir, te abrazo, te cojo fuerte, pero hijo, vas a venir conmigo ahora mismo a un doctor, o vamos a empezar un proceso para que te cures. Eso es amor, ¿sí o no? El mismo principio hay que aplicar con las familias que han tenido problemas de ruptura, segundos matrimonios. Hay que amarlos, hay que acogerlos, pero hay que decirles que hay un camino para ordenar las situaciones. Que obviamente cada situación habrá que discernirla, porque no es que la receta es rígida, porque el Papa habla de no se puede poner cosas rígidas, porque cada uno es una historia. Y hay que ver cómo te acompaño, cómo te ayudo, pero siempre apuntando a lo que la Iglesia pide, ¿no? Siempre, siempre. Eso lo vamos a ver cuando discutamos y conversemos el capítulo 8, ¿ya? Solamente les suelto la idea de que ya desde los capítulos 3 y 4 aparece esto de a todos con amor, pero en la verdad. En la verdad. Si yo veo que lo que estás haciendo le falta ordenar algo, te tengo que ayudar a ordenarlo. Si yo no te ayudo porque te quiero, eso no es te quiero, pues. Me dejo entender. Yo creo que el ejemplo del hijo les ha aclarado un poquito, ¿no? Con ese mismo criterio hay que abordar las situaciones de estas familias. Yo sé que no es fácil, que cada familia es un mundo, pero abordémoslo con claridad, con amor, sin juzgar a la persona,
De hecho, como dice Jesús, amando a la persona, pero también ayudándolos a salir de las situaciones que están, repito, pues desordenadas de momento. Nadie niega que hay amor, que hay respeto, pero la situación pues tiene que estar desordenada. Les pongo un ejemplo más mundano todavía. Si uno de ustedes pone una empresa, se inscribe en el SRI, saca su RUC, saca todo, y no le va bien, y de pronto pues dice, va a hacer otra, y se va y hace otra, y el SRI le dice, oiga señor, usted está abriendo otra, pero ya está, la ha dejado así. Es que ya no me fue bien. Sí, abre otra, yo no te digo que no abras, pero cerremos, ¿no? ¿Les parece correcto o no? Pues igual yo le digo a una persona, mira, te fue mal, yo no te voy a juzgar, tienes derecho a ser feliz, totalmente, pero vamos ordenando las cosas, pues, ¿no? Para que lo disfrutes más. No se trata de prohibir, se trata de ayudar a que las cosas se den bien. ¿Me siguen, verdad? Entonces, no hay que mirar con amor a la persona, pero hay que ser firmes con las cosas también, ¿no? El amor mal entendido, lo que dice Benedicto XVI es, si a la misericordia le quitamos el criterio de verdad, ya ahí entra todo, pues. Ya queda como que, hazlo nomás que Dios perdona. Que es una falacia porque sí, Dios perdona, pero no hay que vivir así, pues, ¿no? Peca nomás, pero cree que Dios te va a perdonar. Es curioso porque esa frase en latín es peca fortiter ut credo fortius. Peca fuertemente, pero cree más fuertemente y te salvarás. ¿Quién dijo eso? Un señor llamado Lutero. Miren todo el problema que trajo. Entonces por ahí no vamos, ¿ah? Está bien, Dios te va a perdonar, pero reclama un cambio, un esfuerzo. No digo que ahí, pero vamos caminando a un proceso de cambio, ¿no? Hay que acompañar a que la persona cambie, mejore, termine de cerrar el círculo y disfrute lo que tiene, pero que lo disfrute bien y en gracia. Esa es la labor de nosotros como acompañantes, ¿ya? Que no se nos olvide, ¿ya? Que no se nos olvide, porque es muy importante, este es el meollo del documento, saber acompañar y saber discernir en el cauce correcto de la verdad. Y para esto bastará con reflexionar acerca del pasaje donde Jesús ve que a una mujer la quieren apedrear, ¿se acuerdan? Sí. Porque era una adúltera y estaba, pues, la habían encontrado en flagrante, y según las leyes judías tenían que apedrearla los hombres. Y Jesús se aparece y le dice, ustedes como si no tuvieran pecado, o sea, la juzgan como si ustedes fueran impecables. ¿Con qué cara juzgas tú? ¿Acaso tú no has tenido tus caíditas también? Todo eso se lo dice con la frase, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Se acuerdan? Sí. Y nadie se atrevió, pues, porque claro, si uno es consciente y dice, oye, sí, pues yo también, o sea, por lo menos de pensamiento, yo creo que con qué derecho tiro la piedra, ¿no? Pero después se acerca a la mujer que era adúltera, que estaba en pecado, o sea, no es que es mentira, es verdad. ¿Y acaso le dijo, mira, pedazo de desgraciado que te he salvado la vida? No, ¿qué le dijo? Mujer, levántate. Que en la Biblia es darle una dignidad especial, llamar mujer a la persona y no por su nombre es elevarla en dignidad en una sociedad en que la mujer no estaba tan elevada, Mujer, le dice, es decir, está reconociendo una dignidad que en teoría no debe tener. Y le dice, ¿quién te está condenando? Nadie, ya se fueron. Yo tampoco te condeno. Levántate. Pero no vuelvas a pecar. Ya no peques, pues. Ya no peques. ¿Acaso Jesús le dice, levántate y vete a seguir pecando? Eso no sería misericordia en la verdad. Eso es misericordia en la verdad. ¿Me dejo entender? Ayuda a todos, no juzgues, acompaña, levanta, pero ya pues, ¿no? Ya. Ponle un alto. Para, pues, ¿no? Corta. Eso se llama luego, en la teología sacramental, cuando hablamos del sacramento de la penitencia, ¿cómo se llama esa última partecita? Propósito de la enmienda. Que si no hay, el acto de la confesión no vale. ¿Qué hago yo si viene una persona y me dice, padre, yo robo $10 diarios en mi oficina, abro el cajón y saco $10?
Y yo le digo, hijo, pero eso está mal, sí, yo sé, padre. ¿Y ahora qué vas a hacer mañana? Mañana mis $10. ¿Le puedo absolver? No. Porque falta el propósito de enmienda. Por eso cuando hablemos del capítulo 8 les voy a explicar por qué no se puede confesar a una persona así, por más que sea buenísima y ame a su pareja, pero hay razones, pues, que ya les explicaré. Les dejo ahí para que no falten ese día, pues, porque si les digo todo ahora, ya no van a querer venir. Y el Papa nos recuerda que los padres son los primeros e insustituibles agentes de educación de sus hijos. Es un error que los papás deleguen esa función, así sea en el padrecito que es un santo en la parroquia. Es un error. El padrecito no es el que va a educar a tus hijos. El colegio tampoco. Ahora menos. Los colegios están enseñando cosas raras. Es la casa donde se aprende a pedir permiso, a pedir perdón, a decir gracias. Es en la casa. El colegio te enseña la fecha de la batalla de fulano con sultano, quién se murió, quién no se murió. En la casa aprendes a quedarte callado cuando habla un mayor, a pedir permiso, a decir gracias, a reconocer tus errores. Es en la casa. ¿Y qué hace el padre en la catequesis? Pues te da conceptos, te lleva a una relación con Dios, pero no te va a dar lo que en la casa te tiene que dar. No, pues. Por más que lo intenten, yo tengo un amigo sacerdote que comienza siempre sus catequesis con los niños diciendo: a ver, niños, sus manos, ya, a lavarse las manos. Y los manda a lavar las manos para que empiecen la catequesis con las manos limpias. Eso es la casa, pero el padrecito lo intenta, pero aunque lo intente, no es su labor. Los chicos aprenden a lavarse las manos en su casa, y el Papa dice que los padres que renuncian por comodidad a esta misión están en pecado. Es gravísimo. Porque cuando tú te mueras, ¿te van a hacer preguntas o no te van a hacer preguntas? ¿Qué dice Hebreos 9:26? ¿Qué dice la carta de los Hebreos 9:26? Dice: el hombre muere una sola vez e inmediatamente después de la muerte viene el juicio, que en la doctrina se llama particular, porque eres tú, solito con Dios, distinto al otro juicio llamado universal, que es otra cosa. Y en ese juicio particular se nos va a evaluar y se nos van a hacer preguntas. ¿Saben eso o no? ¿Han estudiado para el examen final o no? ¿Cómo estudiar tus padres si no sé qué me van a tomar? Sí sabes. ¿Saben que las preguntas del examen final están en los evangelios? Hace 2000 años nos han dejado la balota ahí. Ya si te jalan, ya porque después ya. Claro, No hay espacio preguntas para los remediales. Y una pregunta fija está en el capítulo 25 de San Mateo. ¿Quieren que les dé un par de fijas o no? ¿Seguro? Sí. Para que estudien, ¿ah? Sí. Ya. En realidad la primera pregunta fija está en Juan 21, capítulo 21 de Juan, final ya del Evangelio de Juan. Pregunta fija. Y vaya pregunta. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuando nos presentemos delante de Dios, tú y yo, el Señor también nos va a preguntar de todas maneras esto. A ti que te he dado tanta formación, tantas oportunidades, tanta presencia de Dios, has visto tantas cosas que ellos no han visto, porque ¿cuánta gente no está acá que ni siquiera sabe que esto existe? ¿Tú me amas más que ellos? Deberías, ¿no? ¿O no deberías? Sí. Conocemos. Claro. ¿Me amas más que ellos, a quienes no me he mostrado como me he mostrado a ti? Claro, mis sonsos, sí, van a decir, pues, porque si dicen no, no entras. Sí, claro, te amo, más que ellos. ¿Así? Señor, tú sabes que te quiero. Juan 14. El que me ama, guardará mi palabra. ¿A tú me amas más que esto? Sí, claro. ¿Has guardado mi palabra? ¿Cuál?
Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Has amado a Dios con todas tus fuerzas? De tal manera que realmente se notaba en tus decisiones prácticas. ¿Has amado a tu prójimo? Quien dice que ama a Dios, quien no ama a su hermano, a quien sí ve, es mentira que ama a Dios, a quien no ve. Primera de Juan. No, todo está en la Biblia, porque el Señor dijo, la palabra que están escuchando es la que los va a juzgar. ¿Sí o no? Pues la palabra te va a juzgar. Primera pregunta, ¿me amas más que estos? Y si dices sí, te fregaste, porque vas a tener que saber responder las otras preguntas. ¿Has guardado mi palabra? ¿Me has amado con todo tu corazón? A tu prójimo que está al lado tuyo. No tienes que amar a los chinos, amar al que está contigo, a tu mundo. Esa es la primera pregunta del examen final. Segunda, ¿qué has hecho con lo que te entregué? Ríndeme cuentas de lo que yo te encargué. ¿Dónde está esa pregunta? En la parábola de los talentos. Capítulo 25 de San Mateo. ¿Qué has hecho con lo que te entregué? Yo puse a tu costado a esta esposa o a este esposo. ¿Qué has hecho con ella? ¿Qué has hecho? Ríndeme cuentas. Yo te di una fe. ¿Qué has hecho con tu fe? Yo te puse en un grupo, en una parroquia. Son talentos que Dios nos va dando. En fin, esa es pregunta fija. Una más ya, son 8. Le voy a dar una más porque si no, es que el examen está ahí. ¿Qué crees que te van a preguntar? ¿Cuántos títulos universitarios me traes? A ver, muéstrame tu cuenta bancaria. ¿Crees que va a importar eso? Obviamente, si puedes tener títulos, tenlos, ojalá. Pero las preguntas más importantes no son esas. Y si tu título te ha costado un divorcio, pobre título. Es cartón, se prende más fácil, ¿no? Más candela. La última de las 8, ¿ya? Capítulo 18 de San Mateo. Se lo van a leer a... Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, no, hijo, 70 veces 7. Y ahí viene la parábola del siervo sin entrañas, que dice el momento del juicio final, del juicio particular, final de tu vida, se va a parecer a un rey que llama a su súbdito que le debía muchísimo dinero. ¿Se acuerdan de esa parábola? Sí, le perdonó. Y el siervo que dice, no tengo, es demasiado lo que te debo, no tengo, perdón, que se pone a llorar y le pide que lo perdone. ¿Y qué dice la parábola? Que el rey por misericordia lo perdona, no por justicia. La justicia manda que le pague, pero por misericordia que supera la justicia, lo perdona. ¿Y qué hace ese hombre cuando sale perdonado de tantísimas cosas? Va y encuentra a uno que le debía nada y que le dice, págame. No tengo, le dice el otro. Perdóname. ¿Qué? Perdóname, tu abuela. Y lo agarra y lo ahorca y lo mete preso. Y el Señor, el rey, lo manda a llamar y le hace la pregunta del examen final. Y le dice, yo a ti te perdoné muchísimas cosas, pero muchísimas. Todos los días te he perdonado cosas a ti. ¿No debiste tú perdonar a tu hermano como yo te perdoné a ti? ¿Debiste o no debiste? Pues por no haberlo hecho, métanlo a la cárcel, dice, ¿no? Hasta que pague. Ese es el purgatorio. Hasta que pague. Pregunta fija. ¿No debiste perdonar a tu hermano como yo te perdoné a ti? ¿Pasaremos el examen? Piensa. Pues póngase eso. Están ahí las preguntas hace 2000 años. Termino con esto de el amor. El amor, para dejar un pasito a las intervenciones de ustedes. Se han asustado con el examen final, se le ve sus caras. Sí. Pero es así.
Obviamente nos vamos a encontrar con un Dios de amor y de misericordia, no es un policía con un palo, pero es un Dios de verdad y de justicia. O sea, tampoco es que pasa, ¿no? Él mismo lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de su Padre es que respondas estas preguntas. Todo el que acepta mis mandamientos, mi Padre los premiará. Eso es. Entonces todo esto está en los evangelios, no hay que buscar en otro lado, ¿no? Entonces, si Él ha dicho que no es que pasa nomás, sino que vamos a ver si pasas, preparémonos de verdad conscientemente. Y mira que no es que estás cerca en una parroquia que trabajas durísimo con el párroco, y que casi no tienes tiempo ni de comer. Ojo, que a veces eso no alcanza, no alcanza. ¿Qué dice Mateo 7, 21 y siguientes? En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, en tu nombre me gasté la vida, en tu nombre organicé un montón de actividades. ¿Y qué dijo el Señor? No te conozco, no sé quién eres, aléjate. Pero ¿cómo no te conoces si has hecho un montón de cosas? Porque tu corazón no estaba ahí. A lo mejor la vanidad, el personalismo, figurar, tapar tus huecos afectivos, quién sabe qué, pero Dios no juzga, ojalá no sea el caso de nadie, pero cuando son así las cosas, el exceso de trabajo, a veces Dios no lo ve. No lo ve, lo dice su palabra. No te vi, pero yo hice esto, hice lo otro. No te vi. ¿Por qué no te ve? Porque me alaban con los labios, pero su corazón está lejos. El concepto de amor que funciona en el matrimonio, ¿cuál es? El Papa va a poner como modelo de concepto de amor el pasaje de 1 Corintios 13, el cántico del amor, ¿no? El amor que no acaba nunca, y es verdad, nunca. Las 3 virtudes cardinales son fe, esperanza y caridad. Cuando estemos frente a Dios, cuando estemos mirando a Dios, ya no habrá fe, porque ¿para qué? Si ahí está Dios. La fe se define como la certeza de lo que no se ve, ¿o no? Eso está también ahí, ¿verdad? Ya no voy a preguntar dónde. Y la esperanza es el entusiasmo alegre de saber que eso que creo se va a dar. Entonces, cuando estemos frente a Dios, no va a haber ni esperanza ni caridad. ¿Qué es lo que va a quedar para siempre? Ni esperanza ni fe, perdón. ¿Qué es lo que va a quedar para siempre? La caridad. Por eso termina el texto de Pablo diciendo, la caridad no pasa nunca, porque con eso vamos a vivir eternamente, en amor, en Dios, en Dios. No es que nos vamos a volver Dios, vamos a vivir en Dios, disfrutando de su amor de una manera que ni nos podemos imaginar, ni nos podemos imaginar. Y vamos a estar con todos los que por el amor hemos estado unidos aquí en la tierra, porque el vínculo del amor no acaba nunca, nunca. Entonces el Papa pone como modelo este amor y va detallando frase por frase. Eso sí tienen que leérselo bonito, el capítulo 4 del documento, ¿ya? Qué bonito cómo va detallando qué significa que el amor es paciente, por ejemplo, que es servicial, que no es jactancioso, que piensa primero en el otro más que en mí mismo, que se da, que todo lo aguanta, que todo lo soporta. ¿Qué significa? Porque se dice bonito, pero lo que hay ahí, Dios mío. ¿Y cuál es el mensaje final de ese capítulo? Es que para poder amar a tu pareja de una manera que le haga bien, tienes que amar con el amor que Dios ama a sus hijos. Es decir, tu amor humano hay que irlo purificando de egoísmos, de cálculos humanos, de expectativas, de ambiciones personales, e irlo transformando en un amor más desinteresado, entregado, generoso, que se dona. Cuando llegas a ese punto estás en el amor correcto en la matrimonio. Hay que llegar a ese punto. Y por eso el Papa invita a cumplir lo que Pablo pide en la carta a los Gálatas: que sea Cristo el que vive en ti, ya no tú.
Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. De tal manera que en mi gesto sale Jesús, en mi mirada sale Jesús, en mi trato sale Jesús. Ya no salgo yo. Yo saldría de otra manera, pero sale Jesús. ¿Me deja entender? Porque todos nosotros, aunque estemos muy enamorados de Dios, no dejamos de tener nuestras limitaciones. Yo me molesto rápido, yo soy un fosforito que se enciende pronto, pero si está Dios, yo puedo hacer que lo que salga sea Él y no yo. Se puede, ¿eh? Se puede. Es la acción de la gracia sobre la naturaleza. Pero hay que dejar que esa gracia obre y hay que ayudarla a que obre. Pero sí se puede. Por eso el Papa va a terminar diciendo que la única forma de amar así como Pablo pide es con la ayuda de la gracia. Sin eso, imposible. El esfuerzo humano no alcanza. Te sale una, te sale dos. Por ejemplo, para perdonar como pide el Señor que perdonemos, ¿cuántas veces nos sale? Me haces una cosa, ya te la perdono y te digo, oye, mira, me has hecho eso. No, sí, perdón, ya. Pasan 5 minutos y me la vuelves a hacer la misma. Oye, otra vez, hoy sí, perdón. Mira, sí, no, perdón. Pasan 3 minutos y me vuelves a hacer la misma. Yo ya te miro de rojo, ¿no? Oye, ¿qué te estás agarrando de idiota? ¿Qué te pasa? Mira, ya una más y... No, que mira, y van 3. Las fuerzas humanas dan para perdonar un rato porque te sale, pero luego no te alcanza. Llega un momento en que dices, bueno, pues ya basta ya, ¿no? En cambio el Señor dice 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? Siempre. 490, ¿no? 490 veces 70 veces 7. Entonces lo que está diciendo Jesús es que tengas una libretita. Entonces apunta 1, 2, 3. Cuando llegues a 490 sales con todo. ¿Sí o no? No, tiene que decir no. El número 7 en el lenguaje de la época significa totalidad, plenitud. Lo que está diciendo Pedro, en otras palabras, cuando le pregunta 7 veces, es como una forma de decir siempre. Eso es lo que está detrás de la frase, ¿no? Que es 7. Lo que pasa es que ahora no lo sabemos así, pero en la Biblia los números tienen un valor literario también, porque el lenguaje hebreo es un lenguaje pobre. Hay cosas para las que no hay palabras, ni hay vocales. ¿Han visto el hebreo alguna vez? No tiene vocales, son puras consonantes. El sonido vocálico se pronuncia pero no se escribe, y hasta el siglo II era de memoria. En el siglo II a unos monjes se les ocurrió poner unos puntitos en la consonante de tal manera que tú sabes que el sonido que va ahí es la A o la E o la I, con eso ya más o menos. Pero hasta ahora no hay vocales, es un lenguaje pobre. Y por eso hay palabras que se usan en un sentido más extenso de lo normal, como por ejemplo, hermano. Los famosos hermanos de Jesús. Hay que saber cosas para entender eso. Hermanos de Jesús, ¿no? En fin, el 7, porque algunas cosas que no tienen palabra le ponían números. Y el 7, que está el número 40, que aparece muchas veces en la Biblia también, el 144.000, que también hay que saberlo entender, no es literal, no es como nuestros hermanos testigos de Jehová, que dicen que en el cielo solo hay sitio para 144.000, los demás se fregan. Así te dicen, porque lo dice la Biblia. Por favor, la Biblia también dice que si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. ¿Y qué haces con los 2 ojos? Tremendo mañoso. Eso le dije yo a un testigo. No hay que saber entender, ¿no? Bueno, cuando Pedro le dice 7 veces, le está diciendo siempre, Señor. Y Jesús le dice 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Infinito. Recontra siempre. Y entonces, ¿cómo puedo perdonar yo 1, 2, 3 y ahí nomás ya? Por eso el Papa dice, para poder amar así, no alcanzan las fuerzas humanas. No alcanzan. No porque eres peor que el otro. No nos da. Nos da para un rato. Como cualquier esfuerzo humano. ¿Cuánto dura la dieta, señora? 40 días. Duraba. ¿Arrancan los lunes, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuándo acaba? Miércoles. En el mejor de los casos. Yo le tomé por La embarazo. frase más común que se escucha en las señoras es: el lunes comienzo.
noche, a veces hasta el miércoles, los más Yo pe- fuertes yo- hasta el miércoles. Yo pensaba del posparto, en cambio, la alimentación. Las dietas 40 días. no las hacemos porque no nos dan las fuerzas. Sabemos, pero no hay cómo hacerlo. Sabemos, todo el mundo lo quiere, pero las fuerzas no acompañan el deseo. Por eso San Pablo, en la carta a los Romanos, dice: yo quiero, yo sé, pero no me sale. ¿Se acuerdan que dice eso? No hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Pero yo sí quiero, es que no me sale. ¿Qué me falta? Fuerza. Y ahí empieza a hablar de la gracia, ¿no? Como con la gracia sí se puede. Pero mis fuerzas no dan, a pesar de que yo sé que no debo, pero no puedo. Y la señora que está a dieta abre la refrigeradora para buscar el yogur y de pronto el yogur está en la puerta. Pues. Entonces la puerta queda a este lado y acá está el pedazo de torta. Y se queda mirando la torta. Y mira el yogur, y la torta, y el yogur, y la torta. Y al final la torta. Y hay que ver qué agudeza, para buscar argumentos, porque el hombre necesita argumentos para tomar una decisión y convencerse de que eso está bien, porque el hombre busca el bien por naturaleza. Y entonces comienzas: pedacito no te va a hacer nada. Argumento para pensar que está bien lo que vas a hacer. Otro argumento es: igual lo van a votar. Antes de que se vote, mejor me lo como. Porque Que no la se comida no se puede desperdicie. votar. Mira qué astucia, Al final, 3 argumentitos más, para adentro la torta. Claro, por eso no duran las dietas. Igual pasa con el... Yo los hago en broma, la torta no es problema, no te hace al infierno. Pero el mismo principio, hermanos, está en una infidelidad El pecado. y en cosas más graves que sí te mandan para abajo. El robo. El mismo principio, miras, no, sí, pero un ratito, nadie está mirando, no va a pasar nada, además todo el mundo está ahí, esto, pa, pum. El mismo principio, hermanos, ya muy en serio, ¿no? Muy en serio. Por eso cuando tú te vences en la torta, te haces fuerte para lo otro. Por eso es importante no comerse la torta, no por los 20 gramos que te vas a engordar, sino porque te haces fuerte para las pruebas mayores, porque el que es fiel en lo poco, Es fiel en será lo fiel en mucho. cosas grandes. Cuando sales rápido de la cama y vences la flojera de levantarte, el problema no es no levantarse, el problema es que si no te levantas te haces flojo. Y cuando vengan las tentaciones graves, no tienes de dónde, pues. Y pasa eso que San Pablo decía: yo quiero, pero no me sale. ¿Qué te va a salir si tienes el cuerpo engreído? Salir de la cama rápido, hacer las cosas a la hora, tener disciplina, orden, todo eso te prepara para no caer en cosas más graves. No que la gente eso no lo ve. Todo eso está en este capítulo de cómo hacer para amar a Dios. Todo esto. Si no, ¿de dónde? No nos sale. No sabemos, somos muy egoístas todos. Y no es porque seamos malos. Toda la vida nos hemos criado escogiendo lo que nos gusta. Y claro, en el matrimonio queremos seguir así. ¿Por qué tengo puesto esta ropa? Porque me gusta, porque yo me voy a sentir bien cuando me la ponga. ¿Por qué escogí tal carrera? Porque a mí me gusta, porque me voy a sentir bien yo. ¿Por qué escogí a la chica tal? Porque a mí me gusta. Todo es así. Toda la vida. Para mí, para mí, para mí. Luego te casas y sigues. Para mí, y se rompe la cosa. Muy pocas veces es hacia allá. No nos han entrenado en eso. Desde chiquito es lo que yo quiero, lo que me gusta. Por eso el Papa dice: ahí tenemos un problema. Difícil de solucionar. Por eso, darte la contra en estas luchas de la flojera, de la gula, es reeducarte en eso que toda la vida hemos crecido así, pues. ¿O no? Y cuando hemos hecho lo que no nos gusta ha sido porque alguien nos obligaba, pero no porque yo quería. Esto es lo que el Papa pide para poder amar como los matrimonios necesitan. Si no, pues no va a funcionar.